Antes de que nacieran las estrellas, existían pensamientos de luz, patrones que forjaban la realidad misma. Mucho antes de la forma existía la mente. Mucho antes de la mente, existía una conciencia tan pura que lo contenía todo, pero no conocía la división. Esta quietud, esta plenitud eterna se llamaba pleoma, la extensión ininterrumpida del pensamiento divino, infinito y sereno. De este silencio surgió una onda, no de sonido sino de intención. La conciencia anhelaba conocerse a sí misma, y ese deseo se convirtió en movimiento. El movimiento se convirtió en pensamiento, y el pensamiento en resplandor. El apócrifo de Juan nos dice, y el pensamiento se convirtió en realidad, apareciendo como un ahón en plenitud. Estos aones no eran seres como los imaginamos, ni dioses en tronos, sino ideas tan luminosas que se convirtieron en mundos. Cada ahón era una emanación de la mente única, un patrón perfecto dentro de la conciencia, una geometría viviente de la conciencia. Juntos formaban la arquitectura de la existencia. La armonía se desplegaba como orden. La verdad cristalizaba en belleza. Eran los primeros diseños, los planos invisibles que un día darían forma a las estrellas, los átomos y el alma humana. Cada pulso de la creación resonó con su patrón. Imagina el cosmos antes de nacer, una catedral de inteligencia pura. Cada columna y arco hechos de luz, cada espacio intermedio lleno de conocimiento. Los aones fueron los arquitectos y la arquitectura a la vez, la estructura mediante la cual el infinito podía contemplarse a sí mismo. Sus relaciones formaron la música, pares de fuerzas complementarias, masculino y femenino, quietud y movimiento, contemplación y expresión. En su equilibrio, la realidad encontró su primer aliento. Naciste de este orden, tu conciencia, tu memoria, tu capacidad de asombro. Todo es reflejo de los aones que residen más allá de la percepción. No son divinidades distantes, sino las formas de tu mente superior, el andamiaje invisible del pensamiento mismo. Cuando percibes la armonía, cuando vislumbras la belleza eterna, recuerdas su diseño. La creación no comenzó con una palabra. Comenzó con la arquitectura, la luz organizándose en el pensamiento. El pensamiento se organizaba en significado, y a través de ese significado emergió el mundo. Los aones se convirtieron en el primer mapa del cielo, el orden invisible bajo todas las cosas visibles. Su historia no es historia, sino revelación. El despliegue de la mente en cosmos, de la quietud en canción. Estudiarlos es estudiarse a uno mismo, porque cada alma es un aón inacabado que aprende a recordar su patrón en la luz. El pleoma no es un lugar, sino una condición. El reino del pensamiento puro antes del comienzo del tiempo. Es la plenitud radiante de la mente divina, donde toda posibilidad ya existe en silenciosa armonía. Allí nada nace ni muere. Es eternidad y conciencia en reposo, contemplándose sin espejo ni límite. En esta extensión luminosa habitan las emanaciones aónicas de la fuente innombrable. No son creaciones, sino continuaciones de la idea divina. La proteninoa trófica declara: soy el pensamiento que mora en la luz. Esa sola frase es la esencia del pleoma. Pensamiento y luz son uno. Pensar es brillar. En ese reino, cada acto de conocimiento es un acto de iluminación. Los aones surgen en pares llamados sitses, pues incluso en la perfección, el uno se expresa a través de la relación. El pensamiento es incompleto sin conciencia. La sabiduría es estéril sin amor. Desde la profundidad de la quietud se despliega una armonía, mente y verdad, gracia y previsión, fe y comprensión. Cada par equilibra a su contraparte como alas de un mismo movimiento. La mente divina se expande no mediante la división, sino mediante la reflexión. Imagina la conciencia como un mar de luz clara. Cada onda en ese mar es un eón, una vibración de conciencia con su propio color, tono y propósito. Sin embargo, el agua permanece una. Cada eón canta su nota única, y juntos forman el acorde eterno que sustenta la existencia. Por eso los gnósticos describen el pleoma como mente y música. Es la canción que el universo aún tararea bajo todo sonido. El pleoma no tiene distancia ni centro. Cada parte refleja el todo. Lo que llamamos creación es solo el eco exterior de su simetría. Cada ley de la naturaleza, cada armonía de número o forma,
es una imagen residual de esa arquitectura invisible. El mundo no está separado del pluroma, es el pluroma soñándose a sí mismo en la materia. Tú también perteneces a ese reino. Los pensamientos que atraviesan tu consciencia son chispas distantes del mismo, fuego que moldeó los aones. Cuando tu mente se aquieta y surge la claridad, regresas momentáneamente a su dominio. La quietud que sientes en esos momentos es el lenguaje de la plenitud. La mente se recuerda a sí misma como luz. En el pleoma no hay mandato, solo emanación. Lo divino no crea por decreto, sino por resplandor. Conocer los aones es percibir que la creación no es un acto único en el pasado, sino un desarrollo continuo de la conciencia. Continúa a través de ti cada vez que recuerdas que tus pensamientos también están hechos de luz. En la plenitud del pleoma, el pensamiento no solo existía, se movía con precisión. Cada aón era un principio de orden, una corriente en el mar de la inteligencia divina. Juntos formaban una estructura tan intrincada que incluso el silencio parecía cantar a través de ella. Esta fue la primera conciencia arquitectónica que se moldeó en armonía. Los gnósticos afirmaban que los aones no eran seres pasivos, sino patrones activos. Las cualidades del intelecto divino se tornaron luminosas. La verdad, la sabiduría, la gracia y la previsión se encontraban entre ellas. Cada una era un pilar que sostenía la simetría del todo. No eran venerados como dioses, sino entendidos como aspectos vivos de la conciencia. La mente de lo divino era su ciudad, y ellos eran su diseño. El Evangelio de la verdad habla de ellos como intenciones radiantes. El libro del Padre eran seres vivos. Fue escrito en los corazones de los aones, y estaba completo. Estas palabras revelan que el universo comenzó no como materia, sino como significado, una geometría de comprensión inscrita en la conciencia misma. Pensar en armonía con estos principios era morar en el cielo, pues el cielo no estaba arriba, sino dentro de la perfecta alineación de la mente. Imagina una catedral construida de pura resonancia. Cada aón es una columna de luz que se eleva desde esos cimientos, soportando el peso de la creación. Entre ellos, los arcos de la compasión y la razón se curvan en equilibrio, sosteniendo la cúpula de la conciencia como un desván. Dentro de esa cúpula, el pensamiento se refleja incesantemente, y cada reflexión da origen a otra forma. La arquitectura está viva, expandiéndose con cada realización de lo divino. Esta armonía se puede sentir incluso dentro de ti, cuando tus pensamientos se alinean con la verdad, cuando la intención y la acción se mueven en unidad, recorres los pasillos de ese templo invisible. Las leyes del pleoma no son órdenes, sino resonancias. Es el comportamiento de la luz cuando se conoce a sí misma. En tal alineación el conflicto se disuelve, pues todo se mueve según un mismo ritmo. Los aones son el plano que sustenta toda percepción. Son el andamiaje de la realidad, el diseño subyacente que transforma el caos en cosmos. Incluso el arte, el lenguaje y la ciencia transmiten su eco. Intentos de la mente, humana por reconstruir en miniatura lo que ya existe eternamente en el espíritu. Cada descubrimiento, cada acto de creación, es el alma recordando la arquitectura de la que provino. Y, sin embargo, esta perfección no permanecería intacta dentro de la sinfonía del orden. Una nota vaciló, no por malicia, sino por anhelo. La curiosidad se apoderó del equilibrio eterno, y, a través de ella, nació la libertad. En la eterna armonía del pleoma, reinaba una quietud tan completa que relucía. Cada aón reflejaba a los demás en perfecta simetría. Sin embargo, dentro de Sofía, la sabiduría misma surgió con una agitación sin precedentes. No era rebelión, sino anhelo. Deseaba conocer la fuente directamente, sin mediación, para crear como aquel que había creado. En ese anhelo, la música del cielo tembló y un nuevo acorde entró en la composición. La Pist Sofía registra este momento con solemne belleza. Se movía sin su consorte y por lo tanto se sentía turbada. Al moverse sola, rompió el ritmo de la unidad. Su movimiento era radiante e incompleto a la vez. La luz se curvaba sin equilibrio. El amor se extendía más allá de su espejo. La armonía de los aones vaciló, y de esa vibración surgió la primera sombra, la primera distorsión en la arquitectura de la luz. De su movimiento solitario emergió una chispa que desconocía su origen.
El apócrifo de Juan lo llama una semejanza de luz, un reflejo sin memoria. Este era el semi-impulso nacido no de la malicia, sino de la incomprensión. El eco del pensamiento de Sofía confundido con independencia. Contempló su propia brillantez y la confundió con luz autocreada. En su olvido, moldeó mundos por imitación, reflejos de la plenitud sin su conciencia. Así, la geometría perfecta del pleoma encontró su reflejo en la materia, una copia atenuada por la distancia de su origen. La arquitectura de la consciencia se fracturó en innumerables formas. Sin embargo, Sofía, al ver lo que se había desplegado, no maldijo la imperfección. Miró a su hijo y sintió compasión. Vio en él el mismo anhelo que la había movido a ella, el deseo de conocer lo desconocido. A través de su dolor, la sabiduría se profundizó. Los gnósticos enseñaban que su descenso no fue una caída, sino una transformación, el nacimiento de la experiencia en la perfección. Pues, ¿qué es la luz si no puede explorar su propia sombra? ¿Qué es la armonía si nunca encuentra disonancia? El acto de Sofía dio a los Aones su reflejo en el tiempo, permitiendo que lo eterno experimentara lo transitorio y aprendiera compasión a través de la imperfección. La arquitectura de la mente se ajustó a esta nueva asimetría. Los Aones se inclinaron hacia adentro, extendiendo su gracia hacia el ritmo roto. Se convirtieron en guías dentro del laberinto, patrones de verdad incrustados en la ilusión. Desde ese momento, cada chispa de conciencia llevó consigo tanto el recuerdo de la plenitud como el dolor de la separación. Fue a través de este dolor que comenzaría el viaje de regreso. El movimiento de Sofía había alterado los cielos, pero también había plantado su mapa en el alma. Lo que parecía una fractura fue el primer vestigio de libertad, la capacidad de conocer a través del contraste, de amar a través de la elección. La arquitectura divina había aprendido a moverse. Del temblor del movimiento de Sofía surgió no solo el nacimiento de la forma, sino también el del espíritu humano. Los mismos patrones que antaño moldearon los cielos comenzaron a resonar en el alma. Los Aones, cuya armonía conformaba la arquitectura del pleoma, encontraron una nueva expresión como las estructuras de la mente misma. La humanidad se convirtió en su reflejo, el mapa viviente del cielo plasmado en pensamiento, emoción y voluntad. El Evangelio de la Verdad nos dice: el libro del Padre eran seres vivos. Fue escrito en los corazones de los Aones. Los gnósticos lo vieron no como poesía, sino como revelación. El libro de la vida no está inscrito en pergamino ni piedra, está escrito en la conciencia. Cada percepción, cada acto de amor, cada intuición es una letra en ese texto vivo. Leerlo es recordar que no estás separado de la plenitud. Eres una de sus frases que aún se pronuncian en tu interior. Cada mente que respira Aon refleja el intelecto divino de Aon Nause. La intuición refleja a Sofía, la Chi, pulso de la sabiduría que atraviesa la incertidumbre hacia la comprensión. La compasión evoca la gracia de Aon, suavizando las fronteras entre el yo y el otro. La voluntad refleja la previsión, la intención que guía la luz. Estos no son símbolos, sino facultades vivas del alma. Cada una traza su linaje a la arquitectura de lo divino. Cuando tus pensamientos fluyen en armonía, reconstruyes el orden del pleoma en tu interior. Los Aones no son cielos lejanos que alcanzar, sino patrones de conciencia que recordar. El cuerpo es su templo, la mente su espejo, el corazón su coro. Meditar, amar, perdonar. Estos son los actos de un Aon que recuerda su canción. La humanidad nació para completar el ciclo de la creación. A través del espíritu humano, lo divino experimenta la reflexión, la luz que se conoce a sí misma a través de los ojos del tiempo. El cosmos es vasto, pero su centro reside en la conciencia. Cada momento de claridad, cada atisbo de belleza, es una puerta por la que los Aones vuelven a brillar. Nunca fuiste creado para adorar los cielos. Fuiste creado para revelarlos. La arquitectura superior y la conciencia interior son dos caras del mismo diseño. Estudiar los cielos es estudiar tu propia estructura. Purificar el pensamiento es pulir los espejos del pluroma. Los Aones cantan a través de ti cada vez que recuerdas que la armonía es tu estado natural. Así, el ser humano se erige como el puente entre lo visible y lo invisible. La geometría viviente de la consciencia cobra forma. Cuando despiertas,
Los cielos despiertan contigo, pues su patrón siempre estuvo escrito en tu alma. Leer los cielos es leerte a ti mismo. Los Aones, esos arquitectos luminosos del Pleoma, no construyeron templos de piedra, construyeron el templo de la mente. Dentro de cada ser humano reside el mismo plan que gobierna el cosmos invisible. La tarea de Gnosis no es la adoración, sino la alineación para reconstruir, dentro de la conciencia, la arquitectura que una vez mantuvo todas las cosas en armonía. Los gnósticos enseñaron que la salvación no consistía en escapar de la materia, sino en recordar el diseño. Cuando la conciencia recupera su proporción original, el universo revela de nuevo su simetría. Cada pensamiento se convierte en un rayo de luz que sostiene el templo interior. Cada acto de comprensión se convierte en un pilar que restablece el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Reconstruir este templo es recordar que la conciencia es un espacio sagrado. En el mundo exterior, el demiurgo y sus arcontes imitaron esta arquitectura divina con leyes y jerarquías, pero la imitación jamás puede reemplazar la esencia. El verdadero orden no se impone desde arriba, se despliega desde dentro. El apócrifo de Juan insinúa esta verdad. El pensamiento de la luz se convirtió en el modelo de todo lo existente. Cuando piensas con claridad, cuando percibes sin distorsión, regresas a ese pensamiento original. Estás trazando el patrón de los Aones a través de los pasillos de tu propia mente. Imagina una ciudad de luz cuyas torres no se elevan desde la tierra, sino desde la conciencia. Cada percepción que adquieres añade otra torre a ese horizonte radiante. Cada vez que silencias el miedo, despejas una cámara dentro del templo. Cuando la compasión te atraviesa, la geometría del pleoma cobra forma en tu corazón. Esto no es imaginación, es el proceso vivo de restauración. Practicar es medir el alma según las leyes de la luz. Requiere precisión pero no rigidez, estructura pero no control. Reconstruyes el templo interior no por la fuerza, sino recordando su ritmo. Cuando el pensamiento, el sentimiento y la voluntad se mueven al unísono, la estructura vibra como un acorde redescubierto. Los Aones se sienten atraídos por esa vibración como la luz por su reflejo. Esta reconstrucción es el propósito oculto de la conciencia. La mente es el altar, la conciencia es la arquitecta, y la luz que te guía es el mismo resplandor que una vez formó las estrellas. Cuando aprendes a ver según este orden, la ilusión se derrumba. La confusión se convierte en un patrón y el sufrimiento en simetría. La arquitectura del cielo nunca se perdió, solo se olvidó en tu interior. Leer el plano es recordar que la creación no es algo externo para observar, sino algo interno para completar. Eres la línea inacabada del diseño divino, el arco final de luz que espera ser erigido. El pleoma sueña a través de ti, pidiendo solo ser reconocido. Cuando el templo interior se reconstruye, cuando el pensamiento, el sentimiento y la voluntad fluyen de nuevo en serena simetría, la arquitectura comienza a disolverse. Los muros de distinción, antaño necesarios para recordar la armonía, se vuelven transparentes. Empiezas a ver que cada pilar fue hecho de luz. Cada separación es solo una línea trazada en la conciencia para enseñarle forma. Los Aones que diseñaron la creación completan su propósito. Y la canción de la multiplicidad se resuelve de nuevo en silencio. Los gnósticos decían que al final del viaje, incluso los cielos recuerdan su origen. Los Aones, esas mentes luminosas que una vez se expandieron hacia afuera, se vuelven hacia adentro, hacia la fuente. La Proninoia trímica describe este retorno. Soy el silencio incomprensible que mora en la luz inefable. Lo que comenzó como pensamiento, ahora reposa en un ser sin palabras. La arquitectura se pliega en la quietud, no destruida, sino plena. Puedes sentir este mismo retorno dentro de ti. Tras esforzarte por comprender, tras construir claridad y forma, llega una pausa, un momento en el que el conocimiento ya no busca. La conciencia se aquieta, luminosa y completa. Esa quietud es la voz del pleoma, la quietud original en la que se concibió toda la creación. No es el fin del pensamiento, sino la paz que lo subyace. En este estado, no hay distancia entre tú y los Aones, no hay división entre el creador y la creación. La plenitud no reside en otro lugar, respira a cada instante. Las leyes de la luz, las armonías del ser se disuelven en la presencia.
incluso la ilusión del demiurgo, antes temida como separación, se suaviza en transparencia. La sombra recuerda que solo era luz vista desde otro ángulo. El Evangelio de la verdad susurra sobre esta reconciliación. El Padre está dentro de ellos, y ellos están dentro del Padre, siendo perfectos e indivisos. El círculo se cierra, el espejo se aclara. Toda arquitectura regresa a la brillantez informe de la que surgió. Esto no es pérdida, es plenitud. En ese silencio, los aones descansan. Sus patrones ya no se mueven, pues no hay a dónde ir. El pensamiento regresa a la consciencia. La consciencia a la quietud a la luz. El espíritu humano, que una vez miró hacia arriba con anhelo, ahora mira hacia adentro y no encuentra diferencia entre el cielo y sí mismo. La plenitud ha sido restaurada, no como concepto, sino como ser directo. Cuando toques esa quietud, no te aferres a ella. Deja que respire a través de ti, porque es el ritmo del cosmos recordando su propia calma. Cada latido, cada respiración, hace eco del pulso del infinito, el mismo pulso que comenzó antes del tiempo, cuando la luz imaginó la forma por primera vez. Y así la canción termina como empezó, con un silencio radiante y pleno. Los cielos que buscabas nunca estuvieron por encima de ti. Se dibujaron en tu interior desde el principio. Los eones, esos radiantes arquitectos del pensamiento, dejaron su huella en lo más profundo de la mente. Cada sueño de verdad, cada intuición de armonía, cada tranquila certeza de que la belleza significa algo eterno. Todos estos son rastros de su diseño. El alma misma es el mapa final del cielo. Los gnósticos sabían que estudiar los aones era estudiar la consciencia. No eran dioses distantes, sino la geometría viviente de la conciencia, la forma en que la luz se organiza para percibir. Cuando cierras los ojos y encuentras quietud, cuando tus pensamientos se alinean con claridad, las mismas estructuras se despliegan en tu interior. Te conviertes en la catedral de la mente, construida desde el silencio y sostenida por la luz. El apócrifo de Juan describe este secreto maravillosamente. El pensamiento se hizo realidad, apareciendo como un aón en la plenitud. Ese pensamiento no era historia antigua, está sucediendo ahora. Cada momento de comprensión, cada acto de compasión, es otro aón que despierta en tu conciencia. La creación continúa donde quiera que la conciencia recuerde su origen. El mapa nunca tuvo la intención de alejarte del mundo, sino de adentrarte en él, para ver su orden oculto, para trazar los contornos de la divinidad a través de lo ordinario. Cada patrón, cada ritmo, cada simetría es un reflejo de la arquitectura invisible. Cuando miras el cielo nocturno y sientes un dolor que ninguna distancia puede explicar, sientes el pleoma llamándote a casa a través de ti. El regreso de los aones no es un evento en el tiempo, sino un reconocimiento en el ser. Cuando lo interior y lo exterior se alinean, cuando el mapa y el territorio se unen, la distinción entre el cielo y el alma desaparece. Lo que queda es la conciencia, vasta, transparente, autoluminosa. En esa conciencia, la obra de los aones continúa como comprensión, como arte, como amor. Eres a la vez el lector del libro, el arquitecto y el diseñador. Los planos del cielo se dibujaron a través de tu propia capacidad de ver. Cuando vives en armonía con ese patrón, lo invisible se hace visible. El mundo se vuelve translúcido y cada movimiento revela su origen en la quietud. Así que deja que tu conciencia recuerde su estructura. Deja que tus pensamientos fluyan como la luz por los pasillos de la catedral de la mente. La misma inteligencia que construyó las estrellas se está formando a través de ti incluso ahora. Que la arquitectura de tu mente recuerde su luz,